juntos el libro de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 26, capítulo que se va a centrar prácticamente en su totalidad en el hijo de la promesa, en Isaac. Es interesante que Génesis no narra mucho acerca de la vida de Isaac, narra muy poco. Hemos visto un capítulo que ha sido prácticamente dedicado a él, que fue el sacrificio de Abraham hacia Isaac, que al final se frustró porque era una prueba de Dios. Y también vamos a encontrar el capítulo 26 como un capítulo central de la vida de Isaac. Pero de aquí en adelante lo que vamos a ver ya es más el enfoque de sus hijos y no de Isaac. Así que este es un capítulo prácticamente dentro de los únicos que hay en el libro de Génesis, donde vamos a ver a la persona de Isaac de arriba a abajo. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer esta mañana en nuestro tiempo devocional es leer prácticamente todo el capítulo. Voy a intentar acabarlo porque es un capítulo que nos va a mostrar un principio muy importante. Todo el capítulo va a mostrar ese principio y el principio es el siguiente. Dios, así como fue fiel a los padres, será fiel a los hijos. El Dios de la promesa, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el que será el Dios de Jacob, así como fue fiel a los padres, va también a ser fiel a los hijos en las promesas que Él le hizo. Así que lo que vamos a ver a continuación va a ser un resumen rápido de salto en salto de la vida de Isaac, pero vamos a ver muchos detalles que son similares a la vida de Abraham, pero lo que va a resaltar siempre es la fidelidad de Dios en cada uno de estos eventos. Una de las cosas que es importante entender, y creo que lo hemos podido ir viendo en el transcurso de Génesis, es que Génesis está escrito como una narrativa, pero al ser una narrativa muchas veces Moisés va a utilizar eventos del pasado que se reflejan en una situación del presente. Por lo tanto, vamos a ver en la vida de Isaac muchas cosas que nos van a recordar la vida de Abraham y la vamos a ver aplicada ahora en la vida de Isaac. Siempre viendo la fidelidad de Dios a pesar de los aciertos y desaciertos. Así que vamos a ver en este capítulo 26 un resumen de la vida de Abraham en la vida de Isaac de principio a fin. Dicho esto, entremos al capítulo 26. Miren lo que Moisés, el autor de Génesis, nos presenta desde el versículo 1. Sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac se fue a vivir en Gerar con Abimelec, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente, porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Arrancamos la narrativa en la vida de Isaac con una nueva hambruna. El texto mismo remarca que es una hambruna distinta a la de los días de Abraham. Y aparentemente Isaac, al igual que su padre Abraham, en medio de la hambruna quiere ir a la tierra de Egipto, pero Dios lo interviene. Porque Isaac va a la tierra de Gerar, a la tierra donde está Abimelec, pero lo más probable, por la intervención de Dios, es que Isaac quiere ir hacia Egipto. Lo mismo que hizo Abraham. Quizás Isaac, al escuchar la historia de su padre Abraham, como él le contó su recorrido por la tierra de Canaán, por la tierra prometida, le contó ciertos detalles de que en medio de una hambruna fue a Egipto, pero que en Egipto se equivocó y en buena cuenta mintió con respecto a Sara, diciendo que era su hermana, para protegerse. Así que parece ser que Isaac dice, bueno, pero ir a Egipto no estuvo mal de todos modos. Así que Isaac quiere ir hacia Egipto, pero Dios en este caso, a diferencia de Abraham, le interviene. Y le dice, no vayas a la tierra de Egipto, quédate en la tierra prometida, porque la tierra prometida que yo le prometí, valga la redundancia, a tu padre Abraham, te la voy a confirmar a ti. A ti y a tu descendencia la daré, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y te haré una gran nación, y te bendeciré grandemente. Y remarca todo lo que nosotros vimos en la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 12. Así que lo que está haciendo Dios es reafirmar el pacto, ya no con Abraham, porque Abraham ya falleció, sino con su hijo Isaac.
Pero podemos saber que su hijo Isaac no es el hijo, por así decirlo, o la simiente prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15. Siempre voy a remarcar esto. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos remarca esa simiente prometida, ese descendiente que va a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Pudo haber sido Isaac? Pudo, pero ahorita sabemos que ya no es. Sabemos que un descendiente de Isaac va a ser esa simiente en el cual todas las naciones van a ser benditas. Así que por medio de Isaac se va rastreando la llegada del Mesías. Obviamente nosotros que conocemos la llegada del Mesías sabemos que para eso falta un montón. Pero se está reafirmando que es por medio de Isaac que va a venir esa simiente prometida donde las naciones van a ser bendecidas. Ahora, al finalizar el discurso de Dios y la promesa y reafirmar el pacto, Dios le dice a Isaac lo siguiente: porque Abraham guardó mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos, etcétera, etcétera. Y alguien podría preguntarse lo siguiente: Horacio, pero Abraham no tuvo estatutos, no tuvo mandamientos, no tuvo leyes. ¿A qué se refiere Dios con que Abraham guardó todo esto? Y a lo que muchos llegan a concluir es que realmente una de las cosas que nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis es que existe siempre en nuestro corazón la ley de Dios. Y en cierto sentido Dios también le dio mandamientos a Abraham, como por ejemplo salir de Ur de los Caldeos y otros más, o como el sacrificio a Isaac, etcétera, etcétera. Y en todos esos mandamientos Abraham fue fiel, Abraham obedeció y Abraham sobre todo le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Por lo tanto, en el corazón de Abraham, por medio de la fe, obedeció todo lo que Dios mandó. No a la perfección, porque hemos visto que Abraham tuvo altos y bajos. Pero Abraham, por medio de la fe, siempre buscó obedecer a Dios y ser fiel a su ley. Ser fiel a la ley que Abraham tenía escrita en el corazón, como todo hombre lo tiene, pero también a los mandamientos específicos que Dios le dio. Así que a eso se está refiriendo Dios cuando le dice: Abraham me obedeció en todo lo que yo le mandé. Abraham fue alguien que fue fiel a mí y que confió en mí y su fe le fue contada como justicia. Bueno, Isaac ha recibido la confirmación del pacto, ya no va a ir a Egipto, se va a quedar en Gerar y va a ver la bendición de Dios en el transcurso de su vida. Sigamos leyendo el capítulo para ver qué más podemos encontrar. Versículo 6. Y así Isaac se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Y es que tuvo miedo de decir: es mi mujer, al pensar que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Después de que él estuvo allí muchos días, sucedió que Abimelec, el rey de los filisteos, al asomarse por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: ¿así que en realidad ella es tu mujer? ¿Por qué entonces dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió: es que pensé que tal vez por causa de ella puedo morir. Pero Abimelec le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer y nos habrías hecho pecar. Entonces Abimelec ordenó a todo su pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer puede darse por muerto. Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado y se hizo rico y próspero. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas y mucha servidumbre. Los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos que en los días de Abraham su padre habían abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Bueno, acá hay mucho que nosotros podríamos sacar y aplicar, pero como les digo, el capítulo está en cierto sentido mostrándonos la fidelidad de Dios en la vida de Isaac a la luz de ciertas cosas similares que vivió Abraham. Por ejemplo, cuando Isaac está con Rebeca en Gerar, sucede exactamente lo mismo que sucedió con Abraham cuando él fue a Egipto y también cuando él fue a Gerar con Abimelec. Lo más probable es que este Abimelec sea otro Abimelec y que Abimelec no sea el nombre sino sea un título, porque el Abimelec que se encontró con Abraham lo más probable es que ya murió, o puede ser este pero ya está bien viejo. Y una de las cosas que hace Isaac es nuevamente, al igual que su padre, miente con respecto a su esposa. Y vemos cometido el mismo error. Acá podríamos sacar una aplicación, que a veces las pruebas, en cierto sentido, van a ocurrir también repetidas veces en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ver si nosotros podemos aprender la lección, quizás de nuestra propia vida, con un primer error que hayamos cometido, o también aprender de los errores de nuestros antepasados.
en la fe sobre todo. Una de las cosas que estaba compartiendo con mi iglesia local el día de ayer, que es muy importante, es que la palabra de Dios, y sobre todo y en específico la ley de Moisés, ese era el tema de ayer en mi iglesia local, es que nos sirve como buenos ejemplos para aprender de nuestros antepasados en la fe, pero también para evitar los errores de nuestros antepasados en la fe. Vemos aciertos y desaciertos. Los aciertos los debemos imitar y los desaciertos los debemos rechazar, debemos aprender de ellos para no caer en lo mismo. Parece ser que Isaac no aprendió del error de su padre, en este sentido, y por eso comete el mismo error. Como en el caso del Abimelec en el tiempo de Abraham, este Abimelec en cierto sentido es un gentil, es alguien que no es parte de la familia de Abraham, que es justo, que teme a Dios y por lo tanto rechaza de que alguien toque a Rebeca. Y por lo tanto hasta proclama eso, que el que toque a Rebeca se dará por muerto. Así que acá vemos nuevamente un paralelo entre la vida de Abraham y una repetición de su error de él en su hijo. Ahora, una de las cosas que vemos es que Dios le prometió a Isaac que iba a ser de él una gran nación, como también se lo prometió a Abraham. Y estamos viendo cómo lo está cumpliendo, porque Isaac empieza a prosperar grandemente en la tierra de Gerar. Empieza a prosperar grandemente, empieza a cosechar de 100 por 1, y esto hace que los filisteos, la gente que habita en Gerar, le empiece a tener envidia. Algo similar a lo que vimos en la vida de Abraham. También en la vida de Abraham empezó a haber en cierto sentido ciertas disputas, ciertas contiendas, ciertas envidias, no solo en el caso de los pastores de Lot, sino también en el caso de los cananeos. Así que estamos viendo que siempre va a haber conflictos en nuestro caminar y peregrinaje por la tierra. El hecho de que experimentemos ciertos conflictos con personas que no creen en el Señor es parte de nuestro caminar por aquí. Así que no es algo ajeno a la vida de los patriarcas y no va a ser ajeno a nuestra propia vida. Así que vamos a seguir leyendo a ver qué cosas más podemos rescatar de la vida de Isaac. Ok, déjenme ver. Versículo 16. O vamos desde el versículo 15 nuevamente. Dice: todos los pozos que en los días de Abraham su padre habían abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte, Abimelec le dijo a Isaac: apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se habían abierto. Y después de la muerte de Abraham, los filisteos habían cegado, y volvió a ponerles los nombres que su padre les había dado. Luego los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un manantial de agua viva. Entonces los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, pues decían: esta agua es nuestra. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, porque habían contendido con él. Abrieron otro pozo y también riñeron por él, y le puso por nombre Sidna. Luego Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Así que le puso por nombre Rehobot, pues dijo: ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra. Bueno, acá vemos un conflicto que nos lleva nuevamente en nuestra mente al conflicto que Abraham tuvo con Lot. ¿Se acuerdan ese conflicto en Génesis capítulo 13? Donde Abraham se separa de Lot porque los pastores de Lot con los pastores de Abraham se pelean y Abraham toma la decisión sabia de decirle a Lot: si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo vemos nuevamente en este pasaje, pero en la vida de Isaac. Isaac con sus trabajadores abren pozos y los de Gerar prácticamente empiezan a pelear con él por esos pozos. ¿Qué hace Isaac? Se va a otro lado. Nuevamente sucede el mismo conflicto, se va a otro lado. Y así sucesivamente hasta que encuentra un lugar donde hay paz, donde ya no hay ese conflicto. Y en cierto sentido Isaac reconoce que bueno, Dios lo va a prosperar y fructificar, como lo vemos en Génesis capítulo 1, en la tierra que él le ha prometido. ¿Qué principio aprendemos de aquí, de la vida de Isaac? Que Isaac es un pacificador. Isaac, al igual que su padre, no busca entrar en contiendas. Isaac al final sabe que Dios le ha prometido ciertas cosas y Dios se encargará de la situación. Así que en lugar de estar peleando y enfrentándose, Isaac se mueve a otro lado y confía en el Señor de que Él lo va a prosperar en la tierra. Pero me encanta eso de la vida de Isaac y es algo que debemos imitar, porque a veces nosotros tenemos una actitud muy conflictiva. Generalmente cuando alguien nos ataca, generalmente cuando alguien busca conflicto contra nosotros respondemos de la misma manera. Y yo creo que no es el enfoque correcto y no refleja a Cristo ese enfoque así. Por lo tanto, aprendemos de la vida de Isaac que deberíamos ser pacificadores. Porque al final el que está de nuestro lado es el Señor, así que ¿a quién temeremos?
¿no? El Señor se encargará de hacer justicia, el Señor se encargará de la venganza, pero eso es algo que no nos corresponde a nosotros. Así que en la vida de Isaac aprendemos un principio muy importante aquí, ser pacificadores como nuestro Dios es pacificador. Así que aprendamos de Isaac este buen ejemplo, por así decirlo. Sigamos leyendo porque quiero acabar el capítulo y ver los matices de la vida de Abraham con la vida de Isaac. Versículo 23. De allí Isaac se fue a Beerseba, y esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Y por causa de Abraham mi siervo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Luego plantó allí mismo su tienda y sus siervos abrieron un pozo. Acá vemos algo similar a lo que vemos en la vida de Abraham, porque cuando Abraham se separa de Lot, Dios se le aparece y le confirma el pacto. Acá nuevamente, Isaac busca la paz y luego de que llega a conseguirla, Dios se le aparece, le confirma el pacto, pero le dice algo que siempre hemos leído en la palabra de Dios, que siempre debemos recordar. No temas, que yo estoy contigo. No temas, que yo estoy contigo. Mensaje del Señor para nosotros esta mañana es: no temas lo que estás pasando. Yo estoy contigo. Qué bonito es recordar estas palabras. Si el Señor es tu Dios, Él siempre te va a estar recordando eso a través de su palabra. No temas, yo estoy contigo. Así que los animo el día de hoy, esta mañana, a no temer. No temas, sea por lo que sea que estés pasando, no temas. Descansa en el Señor. Toma un respiro hondo y recuerda, el Señor está conmigo. No debo temer. El Señor está en el trono, Él está en control, Él conoce toda la situación. Yo soy simplemente un granito pequeño en el universo y el Creador del universo me ha dicho que Él está conmigo, que yo no tengo que temer. Así que recordar esas palabras de Dios constantemente en la palabra son muy importantes para nosotros. Y Isaac las necesitaba escuchar en este momento, porque está pasando por conflictos. Mucha gente, sobre todo los filisteos, lo están atacando, hay conflictos, y Isaac está que salta de un lado a otro para buscar la paz siempre, pero de todas maneras eso te frustra, eso te cansa, eso te angustia, y es por eso que el Señor dice: tranquilo Isaac, no temas, yo estoy contigo. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy tu Dios, por lo tanto yo te voy a bendecir aquí en la tierra, yo te lo he prometido, no temas Isaac, yo estoy contigo. Así que recordemos ese principio muy importante esta mañana también nosotros, mientras vemos todo este resumen rápido en el capítulo 26 de la vida de Isaac y sus comparaciones con la vida que transitó su padre, nuestro antepasado en la fe, Abraham. Sigamos leyendo. Versículo 26. Abimelec fue desde Gerar a visitarlo. Lo acompañaban su amigo Ahuzat y Ficol, el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué vienen a mí ustedes que me odian y hasta me echaron de entre ustedes? Pero ellos respondieron: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Por eso dijimos que hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Queremos hacer un pacto contigo, de que no nos hagas ningún daño, así como nosotros no te hemos tocado. Nosotros solo te hemos tratado bien y te dejamos ir en paz, y ahora tú eres bendecido por el Señor. Entonces Isaac les ofreció un banquete, y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada, y el uno al otro se hicieron juramentos. Luego Isaac los despidió, y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día los criados de Isaac fueron a darle buenas noticias acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: ¡hemos hallado agua! Isaac lo llamó Seba. De allí que el nombre de aquella ciudad sea Beerseba hasta este día. Esaú tenía 40 años cuando tomó por mujeres a Judith, la hija de Berí elitita, y a Basemat, la hija de Elón elitita, las cuales fueron motivo de amargura para Isaac y Rebeca. Bueno, el capítulo termina mostrándonos un detalle muy importante, pero antes de ese detalle nos muestra el pacto que hace Abimelec con Isaac, ¿no? Abimelec va con su general, con su consejero, y hacen un pacto con Isaac. Cuando lo visitan, Isaac le dice: ¿qué quieren ustedes? Que me odian, me han botado de todas partes, me persiguen, estoy en constante conflicto. Pero ellos como que se lavan las manos, ¿no? Nosotros te hemos dejado ir en paz, nosotros no te hemos hecho mal, le dice Abimelec a Isaac. Y hacen un pacto porque ellos reconocen de que la vida de Isaac muestra la bondad de Dios y que Dios lo está prosperando. Recuerden que eso también lo hemos visto en la vida de Abraham. ¿Se acuerdan que en la vida de Abraham vimos un principio muy importante? Que la gente que está a nuestro alrededor no solamente tiene que ver que nosotros seamos luz y sal,
sino que la gente también tiene que conocer cómo Dios obra en nuestra vida, cómo Dios responde a nuestras oraciones y cómo nuestro Dios es real y es verdadero. La gente que no cree en el Señor, en la vida van a pensar de que nuestro Dios sí responde oraciones y que en nuestro día a día nosotros vemos oraciones contestadas. Cuando la gente empieza a conocernos y ver el carácter de Cristo en nuestra vida, pero además ve a nuestro Dios obrar en nuestro favor, cada vez que nosotros clamamos a Él, la gente va a reconocer que nuestro Dios es real y va a querer conocerlo también a Él. Y en el caso de Abimelech pasa lo mismo que sucedió en el tiempo de Abraham. Así que se acerca para hacer un pacto con él porque reconocen: el Dios de Abraham es tu Dios también, Isaac. El Dios que bendijo a Abraham también te está bendiciendo a ti. Y no queremos que tú nos hagas daño. Obviamente eso nos muestra que no conocen muy bien el carácter de Dios. Así que hacen un pacto y termina todo en paz. Nuevamente mostrando la pacificación en la vida de Isaac con respecto hacia otras personas. Principio importante: seamos luz y sal. No solamente en nuestra propia vida, siendo nosotros con el carácter de Cristo, sino también mostrándole a los demás cómo Dios obra en nuestra vida, cómo Dios responde a nuestras oraciones. Y para que eso suceda, una de las cosas que tenemos que hacer es mujeres y hombres de oración. Porque cuando nosotros y cuando el pueblo de Dios empieza a clamar, Dios responde y la gente a nuestro alrededor, no solamente nosotros, termina alabando al Señor. Así que es importante remarcar ese enfoque esta mañana. Como les digo, este capítulo es un capítulo que nos muestra que el Dios que fue fiel a Abraham también ha sido fiel a Isaac. ¿Qué principio final podríamos rescatar de esto? Podríamos rescatar el siguiente principio, me viene a la mente en este momento. Cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios en personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como Job, etcétera, etcétera, una de las cosas que tenemos que recordar es lo siguiente: así como Dios fue fiel con ellos, también lo será con nosotros el día de hoy. Así como Dios fue fiel con ellos, también lo será con nosotros el día de hoy. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel a pesar de nuestros aciertos y desaciertos, de nuestros picos altos en la fe y a pesar de nuestros picos bajos en la fe. Nuestro Dios es fiel y Él merece la gloria. No merece la gloria Abraham, no merece la gloria Isaac, no merece la gloria Noé, no merece la gloria nadie, solamente nuestro Dios. Porque nuestro Dios es fiel a pesar de nuestras debilidades, que vemos en personas que caminaron con el Señor, pero tuvieron tropiezos tremendos, algunos de ellos. Pero Dios siguió siendo fiel. Así que si Él fue fiel con ellos, lo será también con nosotros. Confía en el Señor y recuerda: no temas, yo estoy contigo. Si tú has hecho ese pacto conmigo, si tú has creído en mí, si tú has puesto tu fe en mí como tu Dios y Salvador, tú has puesto tu fe en Jesús como Dios y Salvador, ese pacto, que al igual lo hizo con Abraham, al igual lo hizo con los antepasados en la fe, también lo ha hecho contigo. Y por lo tanto Él va a ser fiel a sus promesas. Así que va a ser fiel a ti a pesar de nuestros aciertos y desaciertos. Eso no es una excusa para tropezar, pero sí es una esperanza en medio de la caída y también en medio de las luchas y conflictos que podamos tener en nuestra vida. Así que los animo a eso. El último párrafo, el párrafo que habla de Esaú, lo vamos a leer mañana, porque este párrafo va a ser como la introducción al capítulo 27. El capítulo 27 nos va a mostrar un evento bien interesante donde Jacob, el segundo hijo de Isaac, va a recibir la bendición ahora sí, y va a heredar las promesas, va a heredar la tierra y va a heredar lo que al final va a surgir en la nación de Israel. Así que eso lo vamos a ver el día de mañana, pero hoy recordemos: la fidelidad de Dios en el pasado es la fidelidad de Dios en el presente para nosotros. Así que espero que este resumen rápido de todo el capítulo 26, porque hemos corrido, pero es una unidad, así que no quería leerlo en partes, les haya servido de edificación a ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar sus preguntas a continuación. Que Dios los bendiga, muchas gracias por su atención.